Señor, te damos tantas gracias en este día. Gracias porque nos permites alabarte y cantarte, Señor. Gracias porque en nosotros se ha intensificado el deseo, Señor, de conocerte cada día más, Señor. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día,
te deseo más todavía, Jesús. Gracias, Señor. Yo te busco, yo te busco con fuego. Mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recíbeme. Adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego. Mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recíbeme. Adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelamos, Señor. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser.
Gracias, Señor. Gracias porque para nosotros, Señor, eres nuestra esperanza, Padre. En medio de tanta tempestad, de tanta tribulación, Señor, nuestra esperanza está únicamente puesta en ti, Señor. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad, Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad, Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad, Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Justificado por la fe, justificado por la fe. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu amor incondicional, papá. Gracias porque a pesar de todo esto sabemos que tú estás con nosotros y que podemos unirnos aún más, Señor, porque podemos sentirnos aún más cerca de ti, porque nos haces más sensibles a tu voz, nos haces más sensibles a tu presencia, Señor. Queremos tocar tu corazón en este momento. Llénanos de ti, papá. Antes de hablar,
hice respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Les bendiga en esta tarde. Nos sentimos contentos y agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de dirigirnos a ustedes, la iglesia, y a todas las personas que de alguna manera nos van a mirar a través de los medios de comunicación. Y bueno, estamos transmitiendo estos servicios en vivo para de alguna manera tratar de llenar el vacío que hay en muchos corazones hambrientos, corazones sedientos por la palabra, por la presencia de Dios. Y esperamos que esta palabra sea de bendición. Agradecemos a Dios por nuestros hermanos de la alabanza que han hecho un hermoso trabajo y nos han llevado en adoración a la presencia de Dios. Ahora quiero compartirle una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, esperando que sea de bendición.
Quiero leer la palabra de Dios. El texto que le quiero compartir se encuentra en el capítulo 24 de Éxodo. Éxodo 24, voy a leer del versículo 15 hasta el 18. Y dice así: Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador, y en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Esta palabra nos lleva a meditar en muchas de las situaciones que se están viviendo hoy en día. Hace tiempo, en el año 2015, mientras yo enfrentaba un problema con mi salud muy fuerte, más que preocuparme mi condición de salud, me preocupaba el hecho de que yo sabía que Dios quería enseñarme algo, yo sabía que Dios estaba tratando de hablar algo a mi corazón, y más que la necesidad de ser sano, yo le pedí a Dios que me pudiera ayudar a entender lo que Él me estaba queriendo enseñar. No tenía miedo a que Dios me llamara a su presencia, no tenía miedo a otras cosas. Mi temor era el no poder entender lo que Dios me estaba queriendo hablar. Algo similar pasa por mi mente, mi corazón en estos días. Mucha gente me pregunta si estoy preocupado por este virus, por esta pandemia, por esta enfermedad, y en mi corazón se generan algunas preguntas, algunas respuestas, y bueno, no me preocupa tanto esta epidemia, me preocupa más el hecho de que Dios nos esté llamando, nos esté hablando, no solamente a mí, sino a mi generación, a mi iglesia, a los líderes, a mis líderes de este tiempo, que Dios nos esté llamando y que nosotros no podamos entender ese llamado. No me preocupa en el aspecto de que pudiéramos decir: Dios, pobrecito, nadie lo escucha, o nadie está escuchando lo que Él está hablando. No, porque de alguna manera Dios habla y Él es soberano. Él no está en ningún problema cuando no se le obedece. Los que estamos en problemas seríamos nosotros. Así que mi preocupación es esa, que las autoridades están llamando a este tiempo un tiempo de cuarentena, y desde ahí empieza esa palabra a hablar a mi corazón. Este periodo de cuarentena, bueno, normalmente las cuarentenas son de 40 días, y cuando el gobierno dice que este es un tiempo de cuarentena, yo entiendo que es un tiempo para aislarnos, para separarnos a lo mejor de nuestra vida diaria, de nuestras actividades cotidianas. Es tiempo de dejar de hacer cosas que nosotros creíamos que no podemos dejar de hacer. Es también tiempo de hacer cosas que a lo mejor nosotros creíamos que no podríamos hacer jamás. Y sin duda alguna, yo sé que es Dios tratando de hablarle a nuestra generación. Yo espero que usted, al igual que yo, comparta esa inquietud, sabiendo que es muy probable, hay una alta probabilidad de que Dios nos esté llamando, que Dios nos esté hablando. El libro de Éxodo registra el llamado que Dios le hace a su pueblo en el periodo en que ellos serían establecidos como una nación santa, como un pueblo diferente a las demás naciones. Y ese llamado consistía en que ellos debían apartarse y no tocar nada inmundo. Era un periodo de abstención, periodo de abstinencia. Dios le dijo: dile al pueblo que se santifique, porque yo le voy a hablar a mi pueblo. Cuando Dios va a hablarle a Moisés, lo lleva al monte, donde le va a revelar su palabra, y también Dios le dice: bueno, vas a estar conmigo 40 días, 40 noches. No se lo dice, pero ese es el tiempo que Moisés dura en ese lugar, dura hablando con Dios, dura recibiendo las indicaciones que Dios le tenía que dar a él y a su pueblo. El preámbulo para la escritura de esa ley que Dios ya le había planeado revelar a su pueblo, y para la revelación de su plan para estar en comunión con su pueblo,
fue un tiempo marcado por el quebrantamiento y la separación. Dios no hacía nada en su pueblo sin antes decirle: apártense porque yo les voy a hablar. Así que es muy similar las situaciones de cuarentena que Dios le demandaba a su pueblo a este tiempo en el cual estamos viviendo, también llamado cuarentena. El número 40 en la Biblia siempre tiene un significado, una connotación de purificación. 40 días duró el diluvio para que se pudiera purificar el mundo. 40 días estuvo Moisés en el monte. 40 días era el proceso de purificación que una mujer tenía que vivir después de dar a luz, después del parto. Y bueno, hay algunas cosas que yo quiero compartirle en esta tarde. La primera es que en la Biblia, cuando Dios llama a sus siervos y a sus hijos, a su pueblo en general, a un periodo de separación, es con un fin que va más allá de separarlos. Hay una gran diferencia en separar algo cuando Dios dice: yo voy a separar algo para. El de nos indica de qué nos quiere apartar Dios, pero el para nos habla de un propósito. Cuando Dios llama a su pueblo a separarse, a apartarse, a purificarse de algunas cosas que no estaban bien, siempre era con un propósito, siempre era para hacer algo especial en la vida de su pueblo. Aún el día de hoy, Dios todavía desea que sus hijos sean purificados y preparados para algún propósito específico. Muchos de nosotros o muchas personas están en las filas de su iglesia y quieren o sienten algún tipo de pasión, algún tipo de deseo por hacer cosas para Dios, pero en sus vidas no hay un deseo de purificarse, no hay un deseo de apartarse, no hay un deseo mínimo de dejar de hacer algunas cosas que ellos saben, porque conocen la palabra, que no están bien a los ojos de Dios. Así que parte de ese llamado siempre va a ser que hay que dejar algunas cosas que no están bien, que no le están agradando a Dios, cosas que están limitando nuestro llamado, un propósito específico que Dios tiene para nosotros. No solamente Dios desea, sino que también Dios requiere que el hombre deseche algunas cosas para que él pueda llenarlas con cosas nuevas. El apóstol Pablo en repetidas ocasiones hace mención que es necesario que el cristiano, el creyente, se despoje de algunas cosas, se despoje de algunas formas de vivir para que esa persona pueda ser revestida con las cosas nuevas. Hay que deshacernos de la identidad que heredamos o que traemos del mundo para poder cada día revestirnos con la nueva identidad en Cristo. El deseo o el requerimiento de Dios también se convierte en una necesidad, porque Dios también necesita que nuestro vaso esté en condiciones de ser lleno con una nueva inspiración de parte de Dios. Cuando Dios nos aparta, cuando Dios nos separa de algunas situaciones de la vida diaria, es porque Él tiene algo nuevo que mostrarnos, no hablando en sí de una revelación nueva. Lo que Dios ha de revelar está revelado, pero sí alguna forma muy particular, muy especial, en que nosotros vamos a entender esa revelación de parte de Dios. Así que Dios está llamando a esta generación, Dios está llamando a mi generación a separarnos. A lo mejor no fue el decreto de un líder espiritual, pero sí fue un decreto de parte de nuestra autoridad, de nuestro gobierno, donde dicen: es tiempo de separarnos, es tiempo, valga la redundancia, es tiempo de hacer tiempo para lo que no teníamos tiempo. Y bueno, yo sé que Dios quiere usar este proceso de separación para traer cosas buenas a nuestras vidas, a nuestra iglesia. En algunos casos de la Biblia, el periodo de 40 años o 40 días está muy marcado, ya que se tenía que cumplir un propósito específico, un tiempo muy, muy especial, muy particular, donde esa cantidad de tiempo era necesaria. Está comprobado científicamente que en 40 días es posible desarraigar un hábito personal o familiar, aunque parezca difícil de lograrlo. En 40 días se limpia cualquier mala costumbre que tengamos.
Algunos dicen que en 21 días, otros dicen que en menos cantidad de tiempo, pero en 40 días se pueden cambiar muchas de las cosas con las que usted y yo estamos luchando y batallando aún en nuestro tiempo. En 40 días con lluvia y con diluvio dice que salía agua de debajo de la tierra, se rompieron los abismos, las cataratas de la tierra, y en 40 días se logró limpiar toda la maldad que había en la tierra. 40 días fueron necesarios, no menos, no más, dice la palabra. 40 días y 40 noches duró el diluvio. Tardó mucho más tiempo en bajar el nivel de las aguas, pero esa fue la cantidad de tiempo en que Dios vertió esa agua para lavar, para limpiar a toda esa generación. 40 días que duró la revelación de Dios a su pueblo. En esos 40 días se vio lo que realmente había en el corazón de los que habían salido de Egipto. Ellos terminaron desesperándose, ellos terminaron fabricando un becerro de oro, así que en esos 40 días no solamente se cumplió un propósito en el monte de Dios, al Dios revelarle a Moisés su voluntad para su pueblo, sino que en esos 40 días también se evidenció lo que había en el corazón de una generación que, aunque eran libres, pero seguían con una mentalidad de esclavos, una mentalidad que no favorecía los propósitos y los planes de Dios. En 40 días se mostró que ellos tenían muchas áreas de su vida que necesitaban ser mejoradas y cambiadas por Dios. En 40 días también la vida de Jesús, quien nosotros entendemos que estaba lleno de la plenitud de Dios, Él no necesitó ser probado, Él no necesitó ser tentado, pero bueno, en esos 40 días se pondrían en claro las prioridades en cuanto a la vida humana. Jesús fue 100% hombre, Él es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Pero en esos 40 días se debió determinar la prioridad que tomaría la encomienda divina sobre la humanidad de Jesús, porque nosotros muchas veces entendemos cuáles son o cuáles deben ser nuestras prioridades, pero en muchas ocasiones le damos prioridad a nuestra humanidad. Decimos: es que yo tengo necesidad de estas cosas, yo necesito hacer estas cosas por mi bien, por el bien de mi familia. Así que a lo mejor este periodo de 40 días, o a lo mejor no llegamos a los 40 días, nos van a revelar algunas cosas que hay en nuestro corazón, nos van a revelar tal vez prioridades que nosotros no teníamos muy claras en nuestras vidas. A lo mejor nos van a limpiar, como sucedió con el diluvio, o a lo mejor Dios nos quiere revelar cosas nuevas. A lo mejor Dios quiere ayudarnos a entender su palabra de una manera diferente a la que estamos acostumbrados a entenderla. A Él sea la gloria por lo que Él está haciendo. O hay otros pasajes de la Escritura en los que pues no necesariamente tuvieron que pasar 40 días o 40 años. Hubo periodos de tiempo cortos que algunos hombres, mujeres de Dios tuvieron que enfrentar, donde se cumplieron los propósitos de Dios sin que necesariamente se llegara a este número 40. Por mencionar algunos, el rey David, cuando tuvo que enfrentar este periodo de quebrantamiento por causa de su pecado, él se puso en ayuno, en oración, él se quebrantó en su interior, pero no dice la Escritura que hayan sido 40 días. Sin embargo, él entendió, cuando murió su hijo, él entendió que había terminado aquel proceso de quebrantamiento. El profeta Daniel solo llegó a 21 días con su ayuno, buscando la revelación, la respuesta de Dios a su necesidad. A los 21 días llegó la respuesta, no fueron necesarios los 40. Y tal vez entendemos que mucho antes de que llegara la respuesta a Daniel, dice que Dios le había enviado esa respuesta por causa de alguna oposición del enemigo. Pues la respuesta no llegó cuando Daniel empezó a clamar por ella, pero a los 21 días fueron suficientes 21 días para que llegara la respuesta de parte de Dios. En los tiempos de Esther, el pueblo de Israel, que se encontraba también en una situación difícil, dice la palabra de Dios en el libro de Esther que solamente fueron 3 días de ayuno, de oración, de humillación, de quebranto, y esos 3 días fueron suficientes para que Dios trajera una grande victoria sobre el pueblo de Israel. Así que no en todas las ocasiones Dios ha tenido que forzosamente usar este periodo de 40 días o de 40 años para cumplir sus propósitos
en su pueblo. Eso nos alienta, eso me da aliento a mi corazón, porque bueno, para México en especial este tiempo, aunque no hemos llegado aún a 2 semanas, el asunto se torna un poco difícil, complicado. Eso me alienta que no en todas las ocasiones Dios ha tenido que usar el 40. Mi oración es que Dios, mucho antes de que llegue al número 40 en días o en semanas, no quiero pensar en años, que Dios le ponga fin a todo esto una vez que nosotros hayamos entendido lo que Él necesita que nosotros entendamos por medio de toda esta situación. Hay una parte que sí me preocupa y me preocupa mucho, es que en muchos de los pasajes de la Biblia el número 40 fue rebasado. No fueron solamente 40 días, no fueron solamente 40 años. El periodo de aprendizaje para el pueblo de Dios se prolongó por mucho tiempo, por muchos años. Los 40 años que el pueblo de Israel, cuando todavía estaban en su etapa inicial como pueblo, como nación, ese periodo en Egipto, en lugar de ser 40 años, se convirtió en un periodo de 400 años. Yo me he preguntado por qué. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel fue en busca de alimentos a Egipto, José le dijo a su familia que había una tierra muy buena en las orillas de Egipto, a las orillas de un río, y esa tierra era muy buena, era muy fértil, eran las tierras de Gosén. Así que esas tierras de Gosén llevaron al pueblo de Israel a estar cómodo, a estar a gusto en Egipto. Ellos dijeron, bueno, Dios tenía una tierra buena para nosotros, pero pues Gosén es una tierra muy buena. Nosotros, ¿para qué queremos irnos de aquí si aquí nos está yendo de maravilla? Ese periodo de 40 años o tal vez menos tiempo se prolongó en 400 años. Y tal vez ellos no tenían planes de salirse hasta que, por gracia de Dios, podríamos decirlo, Dios permitió que el pueblo de Israel empezara a ser afligido. Ellos empezaron a ser esclavizados. La Biblia dice que murió el faraón que vivió en los años de José, y que el faraón que vino, él no se acordó de José ni de su familia, y empezó a oprimirlos. En ocasiones Dios usa la opresión, Dios usa la tribulación para recordarnos que, aunque estamos felices en la tierra, que esta no es la promesa que Él nos hizo. Él tiene cielos nuevos, Él tiene una tierra nueva donde es nuestra morada final. Tal vez lo que Gosén representa para muchos esta tierra, hay gente que dice, yo para qué quiero ir al cielo si aquí a mí me va muy bien. Tal vez esa fue la mentalidad que hizo que ese proceso, que debieron ser pocos años en Egipto, se prolongara por más de 400 años lejos de la tierra prometida. También hay otra situación que me preocupa, y es que de Egipto a Canaán, una vez que Dios le mostró a su pueblo que Egipto no era su tierra, les debió de tardar 3 meses en recorrer ese estrecho del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Pero ese trayecto no fue de 3 meses, sino de 40 años. Así que esa parte también me preocupa, porque lo que se pudo hacer en 3 meses se ocupó mucho tiempo. La dureza de corazón del pueblo, cuando Dios les dijo que era tiempo de entrar, ellos no creyeron que era tiempo de entrar. Ellos les ganó el temor. La Biblia dice que el informe de los 10 espías pesimistas pudo más que el informe de Josué y de Caleb, quienes dijeron, nosotros vamos a entrar a esa tierra, nosotros vamos a vencer a esos gigantes. Así que la incredulidad y la dureza de corazón hizo que ese periodo de 3 meses se prolongara por un periodo de 40 años. Lo triste, o lo que más me preocupa, es que ninguno de los que dijeron no entraremos a la tierra, ninguno de ellos entró. Ninguna persona de las que salieron de Egipto, a excepción de Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida. Así que
Me preocupa que en este tiempo Dios vaya a prolongar los procesos por los cuales Él está hablando a esta generación. Si nosotros nos resistimos a creer, si nosotros nos resistimos a aceptar la voluntad de Dios para estos tiempos, tal vez nosotros mismos prolonguemos más los periodos en los que Dios ha de tratar con la iglesia y con la humanidad. Los 70 años de cautividad en Babilonia, ese periodo de 70 años que costó muchas lágrimas al pueblo de Israel, hay algo muy triste, y es que esa generación que regresó de Babilonia a Jerusalén fue una generación que no conocía Jerusalén. Ellos habían oído hablar de las puertas, ellos habían oído hablar del templo, pero era poco probable que la mayoría de ellos hubieran conocido a Jerusalén. Muchos de ellos crecieron en Babilonia porque fueron llevados cautivos, porque el periodo, en lugar de ser 40, se prolongó a 70 años. Prácticamente se extinguió una generación y fue otra generación diferente la que regresó de la cautividad babilónica. ¿Y eso a causa de qué? Bueno, algunos teólogos, algunos historiadores dicen que en el tiempo que Israel vivió en la tierra de Canaán, ellos no respetaron los periodos de descanso que Dios les ordenó que le dieran a la tierra. La tierra tenía que reposar cada 7 años. 6 años se iba a cultivar la tierra, y el 7º año sería lo que se llamaba el año sabático, donde ellos deberían dejar reposar la tierra y solo comer de lo que la tierra produciría de por sí sola. Aunado a eso, a ese periodo de 7 años, cada vez que se cumplían 7 veces los 7 años, o sea, cada 49 años, se le agregaba otro año más. O sea que cada 49 años había un año al que se le llamaba el año del jubileo. Pero el pueblo de Israel, él omitía todos estos descansos de la tierra, y ellos decían: vamos trabajando porque pues esta tierra es buena, esta tierra es fértil. Así que esos 70 años en Babilonia fueron 70 años donde ellos dejaron descansar a la tierra todo lo que no la habían dejado descansar otros años atrás. Eso trae una enseñanza muy grande para usted y para mí, si lo queremos entender así. ¿Por qué? Porque esos 70 años era una deuda. Era una deuda no para con Dios, sino para con ellos mismos. Ellos habían hecho un pacto. Ellos le habían dicho a Dios: Señor, nosotros vamos a obedecer tus mandamientos, nosotros vamos a caminar conforme a tu ley. Y ellos habían traicionado a ellos mismos. Cuando le fallamos a Dios, los más perjudicados somos nosotros. Dios no se retuerce de dolor cuando usted y yo pecamos. No, el dolor no lo producimos a nosotros mismos. Así que ese descanso se lo debían a ellos mismos, se lo debían a la tierra, y fue por eso que Dios los llevó en cautividad, para que forzosamente tuvieran que dejar a la tierra descansar. Quiero concluir esta plática, esta reflexión. Hoy podríamos hacernos muchas preguntas. Y yo le preguntaría: ¿y a quién se las vamos a hacer? ¿Y cuántas de esas preguntas realmente tendrían una respuesta que nos satisfaga? A veces es bien fácil hacer preguntas, buscar culpables, y a lo mejor no es tan difícil encontrar respuestas. A lo mejor nuestros gobernantes nos dan respuestas, a lo mejor nuestros líderes nos dan respuestas, pero qué difícil es encontrar respuestas en nuestro corazón. Qué difícil es encontrar respuestas en mí mismo, porque sin duda alguna este periodo de cuarentena me tiene que llevar a mí personalmente a hacerme algunas preguntas, y le quiero compartir algunas preguntas que yo me he hecho. Algunas de las que yo me podría hacer es: ¿y cuándo terminará todo esto? ¿Cómo va a terminar todo esto? A lo mejor usted se ha preguntado este tipo de situaciones, pero yo mejor me preguntaría: ¿cuál será el llamado que Dios le está haciendo a esta generación? ¿Para qué
nos está preparando Dios? ¿Para qué te está preparando a ti? ¿Qué le estará tratando de decir Dios a los habitantes de la tierra, a los que nos toca enfrentar este periodo de contingencia, de desastre, si lo podríamos llamar así? ¿Qué dice la naturaleza? Cuando veo reportajes y algunos de los animalitos que estaban pues relegados allá a las montañas, hoy ellos dicen, bueno, algún día, en algún tiempo esta área fue nuestro hogar, nuestra casa, y ahora ellos regresan, ahora que la gente no sale a las calles, algunos de los animales andan ahí en las calles buscando qué comer, buscando conocer ahí esas áreas. ¿Cuántos años de reposo le debemos nosotros a esta tierra? Es una buena pregunta. Hoy las tierras están siendo forzadas a producir contra naturaleza. Se han producido toda clase de químicos, se han producido toda clase de fertilizantes que, lejos de beneficiarnos, nos están produciendo un daño tremendo. Y eso es a causa de que nosotros no le hemos dado a la tierra el descanso que la tierra necesita, que la tierra merece. De la tierra vivimos, de la tierra comemos, pero nosotros no la hemos dejado descansar. Eso es solamente un cuestionamiento que yo me hago a mí mismo. Pero hay otros asuntos un poquito más profundos. ¿Cuántos fines de semana le debo a mi familia? ¿Cuántos fines de semana yo he estado ausente, no he estado con ellos? ¿Cuántos días de descanso me debe mi empresa? ¿Cuántos fines de semana yo he tenido que trabajar para mi empresa? Y parece que mi empresa no está mirando eso. ¿Cuántos días de descanso le debo a mi cuerpo? Este tiempo de cuarentena, Dios me dice, hijo, descansa. No te preocupes por nada. Tú, mira, disfruta tu familia como tenías tiempo que no lo hacías. Mira, no te preocupes por la empresa va a estar bien. Mira, tu trabajo va a estar bien. Si tú no trabajas este tiempo, todo va a estar bien. No te preocupes. Ahorita toma este tiempo como un tiempo de restauración, un tiempo de descanso, un tiempo donde tú puedas revitalizarte en mi presencia. ¿Qué le está tratando Dios de decir a su iglesia, a nuestra iglesia? Bendito el Señor. Hemos tratado de cubrir tantas cosas como iglesia, tantas cosas que no están bien. ¿Sabe? Nos hemos dedicado a hacer edificios grandes y hermosos, y a veces con eso queremos cubrir algunas áreas que como iglesia no estamos haciendo. A veces creemos que tener un edificio grande y bonito, eso es todo lo que Dios demanda de nosotros. Pero yo quiero decirle que Dios no habita en esta clase de templos. Dios habita en nuestros corazones. Realmente cuando hablamos de iglesia, y es algo que Dios remarca mucho en estos días, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Y aún fuera de nuestros edificios, nosotros tenemos que tener la capacidad de ser ese organismo vivo. Amén. Hemos tratado con nuestros programas de aparentar que todo está bien, pero quiero decirte que este periodo de aislamiento, este periodo de separación me dice que no todo está bien. ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero terminar con esta pregunta. ¿Qué vamos a hacer cuando las aguas bajen a su nivel normal? ¿Qué vamos a hacer cuando se abran las puertas del arca? Un día Noé fue levantado con todo y su familia y aquellos animalitos, fue levantado en un arca, pero llegó un día en que el arca se asentó en algún lugar, las aguas empezaron a bajar y aquellas puertas se abrieron. ¿Qué vamos a hacer cuando termine todo esto? ¿Habrá algo nuevo para tu vida? Hazte esta pregunta. No te estés preguntando si esto se va a terminar. Claro que se va a terminar. La pregunta es, ¿qué va a pasar conmigo cuando todo esto termine? ¿Habrá algo nuevo para mi vida? ¿Habrá algo nuevo para mi familia? ¿Habrá algo nuevo para mi ministerio? ¿Habrá algo que Dios quiera remover de mi vida, de mi familia, de mi iglesia a través
de esta cuarentena? Yo creo que sí. ¿Qué vamos a hacer cuando las aguas bajen a su nivel? Noé se bajó del arca y él levantó un altar y adoró a Jehová. Él levantó un altar y reunió a su familia y empezaron a adorar a Dios, a darle gracias. Y yo te pregunto, ¿cuál será tu actitud cuando todo esto termine? Mucha gente está esperando que termine todo esto para volver a su vida normal. Yo espero que esta no sea nuestra condición. Yo espero que cuando todo esto termine, tú y yo tengamos un corazón renovado, una vida renovada, una familia renovada y, ¿por qué no?, una iglesia, un ministerio renovado. Yo quiero en esta hora hacer una oración por todos aquellos que me escuchan. Quiero hacer una oración por la iglesia, quiero hacer una oración por mi generación, por mis líderes espirituales, por mis gobernantes, porque Dios sin duda está queriendo hablarle a esta generación. Y más que preocuparme cuál será el saldo de todo esto, a mí me preocupa que no podamos escuchar lo que Dios nos quiere enseñar. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Padre, te pedimos en esta tarde que nos ayudes a entender tus propósitos, tu voluntad. Ayúdanos a entender que todo esto que tú estás permitiendo, Señor, es con un propósito, y es un propósito muy específico, muy especial para tu iglesia, Señor, pero también para el mundo. Yo sé que tú, Señor, a través de todo esto, tú le estás hablando a tu pueblo, Señor, porque tú quieres establecer cosas nuevas, porque tú quieres, Señor, renovar las cosas que no se están haciendo bien en tu iglesia. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a meditar en nuestro corazón. Ayúdanos a recapacitar para que las cosas cambien, Señor. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Nosotros no podemos ponerle fin a todo esto. Pero lo que sí podemos hacer, Señor, es que cuando todo esto termine, nosotros tomar decisiones diferentes, que podamos darle un rumbo diferente a nuestra vida, a nuestra familia y a nuestra congregación. Padre, te pido en el nombre de Jesús que bendigas la vida de todas las familias de la tierra, de nuestros líderes espirituales y de nuestros gobernantes, en el nombre de Jesús. Amén. Que tenga una bendecida tarde. Dios le bendiga.